Buenos días, buenas tardes a los alumnos de tercer grado. Este video es una sesión de reforzamiento sobre el tema que a partir de esta semana vamos a continuar trabajando como parte del primer trimestre. El programa que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el día de hoy se habló acerca del ensayo. Sin embargo, en el programa no se abordó la clasificación del ensayo dentro de la clasificación de textos de acuerdo a su redacción. Quiero iniciar antes con esta clase, con este tema, y explicar a todos ustedes la clasificación de textos de acuerdo a su redacción. Vamos a iniciar con los textos expositivos. Las características de los textos expositivos son: informan sobre un tema. Las fuentes donde aparecen estos textos son diccionarios, enciclopedias y libros especializados. El segundo se llaman textos argumentativos. Las características de los textos argumentativos son que quien lo escribe expone y defiende su punto de vista. Por ejemplo, los artículos de opinión, las editoriales. En tercer término tenemos los textos descriptivos, cuyas características son detallar lo que observamos, sea un objeto, proceso o fenómeno. Por ejemplo, un tipo de texto descriptivo sería un informe científico. Y por último tenemos los textos narrativos. Sus características son relatar el desarrollo de acontecimientos y personajes. Los textos narrativos más conocidos, en este caso, serían los cuentos y las novelas literarias. Teniendo claro que tenemos 4 tipos de textos diferentes, ahora les voy a pedir que estos 4 tipos de textos los anoten en su libreta antes de que pasemos a anotar lo siguiente, que ya tiene que ver de lleno con el tema del ensayo. Recuerden que este video lo van ustedes a poder regresar y pausar las veces que sea necesario para que vayan tomando notas de todos estos temas que estoy hablando. Esta clase o este video es un reforzamiento para que ustedes tengan apuntes de clase para poder realizar su trabajo. Ahora sí, vamos a pasar de lleno a la parte del ensayo. Veamos primero los aprendizajes esperados. El primero sería comparar semejanzas y diferencias en la manera de tratar un mismo tema en distintos textos. El aprendizaje número 2 dice: emplea el ensayo como medio para plasmar su análisis y posicionar su punto de vista acerca de un tema. Y el tercero sería identificar el uso del lenguaje en el tratamiento de un tema en diferentes fuentes. Vamos a pasar a la definición de qué es un ensayo. Un ensayo es un texto argumentativo escrito en prosa en el que se hace una interpretación personal sobre un tema en particular. La función del ensayo es informar, difundir, sugerir y hacer una reflexión final de un tema de interés. El ensayo se divide en 4 partes. La primera sería la introducción, donde se presenta el tema central, se explica la delimitación del tema, es decir, qué temas son los que abordará, cuál es el objetivo del ensayo. Por ejemplo, si hacemos un ensayo acerca de discriminación racial, el tema es muy amplio. Podemos delimitarlo y decir únicamente que trataremos o abordaremos el tema de la discriminación racial en los Estados Unidos, ante la comunidad latina. Y con eso estamos delimitando nuestro tema. Es decir, estamos diciendo que únicamente nuestro ensayo se dedicará a hablar acerca de la discriminación racial hacia los latinos en los Estados Unidos.
Después tenemos la parte del desarrollo, que es el contenido de su ensayo. Es decir, en el desarrollo, ustedes presentan toda la investigación realizada en diferentes fuentes informativas. El ensayo, para que tenga una validez y un peso suficientemente consistente, es necesario que ustedes indaguen o investiguen en más de 2 fuentes. Y por último, en la parte de la conclusión, es donde ustedes como autores del ensayo dan su opinión y su punto de vista acerca del tema, ya sea si están a favor o están en contra. Vamos a ver acerca de las características del ensayo. Primer punto, debe explicar cuál es el tema central, como ya lo dije. Número 2, contextualizar al lector, es decir, ponerlo en antecedentes sobre el tema del que se va a tratar. Ahí es a donde entra la parte de la delimitación. En el tercer punto, al redactar el ensayo es necesario utilizar nexos para ir conectando cada frase, para que no haya exceso de repeticiones. Recordemos que los nexos son palabras como y, entonces, debido a, etc. Número 4. En el ensayo, el redactor debe de convencer al lector a través de argumentos de por qué hay opiniones a favor o en contra acerca del tema presentado. Número 5. Este punto es muy importante que lo tengan en cuenta porque un ensayo no es copiar exactamente lo que está en una obra o en una fuente de información. Es importante que en este punto, el número 5, cuando ustedes realicen la investigación de su tema, vayan recopilando la información y la vayan clasificando en orden de importancia. También es importante que cuando vayan investigando las fuentes, vayan anotándolas para tener al final la bibliografía consultada de dónde obtuvieron la información. Y en el número 6, en el ensayo, el redactor debe de interpretar con sus palabras la información que está presentando, es decir, parafrasear. Ustedes en la redacción de su trabajo deben interpretar, deben parafrasear toda la información que ustedes han investigado en todas las fuentes que consultaron y redactarlo en la parte de su ensayo, del cuerpo del ensayo. Ahora, vamos a pasar a la parte de seleccionar temas para producir un ensayo. Yo les sugeriría, para que no se carguen de trabajo, podrían hacer un ensayo sobre algún tema de ciencias, por ejemplo. Revisando los contenidos que ustedes tienen para esta semana en la materia de ciencias, con énfasis en química, su tema es cómo contribuye el conocimiento químico al cuidado del ambiente. Podrían desarrollar su ensayo basándose en esta materia, o también en la materia de tecnología, cuyo tema para esta semana, revisando, es el contenido de la innovación y delegación de funciones. Cualquiera de estos 2 temas, ustedes pueden seleccionarlo y hacer un ensayo en el cual puedan investigar todo lo referente a estos 2 temas para realizar su trabajo. Ahora, como actividades para esta semana, quiero pedirles que tomen nota en su libreta de estos apuntes que les acabo de presentar, desde la clasificación de los textos hasta lo último que estamos viendo en este video. Por favor, van a tomar nota de todo lo antes presentado en su libreta de español. Me van a enviar, una vez que tengan los apuntes, me van a enviar la evidencia por correo electrónico el día miércoles. Y después, por último,
van ustedes a seleccionar uno de los dos temas para desarrollar su ensayo y me lo van a informar con anticipación. Si van a trabajar con el ensayo de ciencias o su decisión es trabajar con el ensayo en la materia de tecnología. Cualquiera de estos dos ensayos, cualquiera de estos dos temas que están ustedes viendo aquí en su pantalla, pueden seleccionarlo para realizar su ensayo. Bien, para terminar nuestra clase, quiero despedirme recordándoles que es importante que tengan en su libreta de apuntes todo lo que acabamos de mencionar en estas dos presentaciones, tanto en esta presentación de introducción del ensayo, como también lo que acabamos de mencionar en la parte de la clasificación de textos de acuerdo a su redacción. Por el momento sería todo. Recuerden enviarme todo su material en la fecha que les acabo de indicar y si tienen alguna duda o alguna pregunta, ustedes ya tienen mi forma de contacto para aclararles a todos ustedes las dudas o preguntas que tengan. Les agradezco toda su atención y que tengan buena tarde.